Ahora realizarán sus presentaciones Juliana Espinosa y Martín Málaga del Ministerio de Educación de Perú. Mientras se ubican, Martín Málaga es bachiller en Humanidades con mención en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trabajo ha estado vinculado a la docencia y al ámbito educativo en general, así como a la investigación en temas de ciudadanía e interculturalidad. Ha trabajado como especialista y consultor del Ministerio de Educación del Perú en la elaboración de instrumentos de evaluación docente y del aprendizaje y en el campo de la formación docente. Bien, buenos días con todos y con todas. En primer lugar, yo quiero agradecer a MIDE y a la Universidad Católica por la oportunidad de estar acá con ustedes compartiendo un proceso que nosotros hemos estado trabajando en el Ministerio de Educación, que yo voy a tratar ahora de presentar de la forma más completa posible, intentando comunicarles un poco no solamente los retos de la construcción de este documento al que me voy a referir, sino sus complejidades y los dilemas a los que nos ha enfrentado y los objetivos de fondo que queríamos lograr con esto, ¿no? De repente yo voy a ser acá un poco el elemento disruptor porque no voy a hablar directamente de la evaluación docente, eso le va a tocar a Juliana en un momento más. Voy a hablar más bien de un documento en el que hemos venido trabajando, que es un referente para pensar justamente los procesos tanto de evaluación como de formación. Acá me estoy refiriendo a lo que hemos llamado estándares de desempeño docente, que son en realidad estándares en progresión a partir del marco de buen desempeño docente. Entonces yo quiero comenzar haciendo referencia en primer lugar a este documento que es el marco de buen desempeño docente y que, como ustedes deben saber, o en todo caso van a reconocer, tiene mucha familiaridad con el marco para la buena enseñanza. Entonces, en ese sentido, es el documento con características similares al marco de la buena enseñanza y que ha sido la base para comenzar a construir estos estándares de progresión. Yo quisiera decir algunas cosas para empezar sobre este documento. Este es un documento normativo vigente en el país desde el año 2012, y que define los dominios, las competencias y los desempeños a los que deben desarrollar los docentes. En ese sentido, este documento pretende construir un perfil general sobre lo que debería ser el desempeño docente en el mismo sentido que el marco para la buena enseñanza. Hay algunas virtudes que a mí me gustaría resaltar de este documento. En primer lugar, es un documento que trata de aproximarse a la docencia desde un enfoque reflexivo de la práctica y que ponga el ojo en la cuestión relacional entre el docente y los estudiantes. Por otro lado, hay una incorporación del debate contemporáneo en el sentido de situarse en los paradigmas actuales para hablar, describir o discutir los elementos fundamentales de la docencia. Tiene además una visión holística, diríamos, en el sentido de que no se concentra solamente en lo que es el trabajo del docente en el aula, sino que quiere ver también qué es lo que hay en un proceso previo a la conducción de la enseñanza y también a espacios fuera del aula, como puede ser la relación con la familia y las comunidades, la relación institucional, entre otros. Y finalmente, un elemento fundamental para este marco es haber gozado o gozar en todo caso de legitimidad social al haber sido construido en un proceso conjunto, inicialmente entre el Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Educación, y haber pasado posteriormente por un proceso de validación que trató de incorporar a la mayor parte de actores del ámbito educativo para poder precisamente construir acuerdos y como todos ustedes saben, este tipo de documentos siempre tienen una tensión entre lo técnico y lo político, pero la idea es poder alcanzar el mayor nivel de equilibrio entre esos dos elementos. Yo quisiera ahora mostrar de manera muy general la estructura que tiene este documento, ¿sí? Ustedes seguramente lo van a reconocer porque hay esta familiaridad con el marco, pero además hay esta base tal vez que es el marco para la evaluación de Charlotte Danielson, que también identifica estos dominios, ¿no? Un primer dominio que tiene que ver con la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, un segundo dominio que es la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes,
un tercer dominio que tiene que ver con la participación en la gestión institucional y un cuarto dominio que tiene que ver con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Y a su vez estos dominios se pueden identificar con competencias, ¿no? Yo acá he colocado alguna palabra puntual para que ustedes puedan identificar de qué va. Evidentemente, la lógica del marco al describir competencias no es reducirla a un concepto, sino más bien dar cuenta del desarrollo de la competencia. Entonces, de forma muy sucinta, podríamos decir que este primer dominio pide las competencias relacionadas a los conocimientos que debería tener el docente, lo que se refiere a la planificación. Después tenemos un segundo dominio que desarrolla la competencia que tiene que ver con el clima del aprendizaje, la competencia que tiene que ver con la conducción como tal y la competencia de la evaluación. Un tercer dominio está vinculado a la participación en la gestión institucional de los docentes y como una de sus competencias, y una competencia adicional que desarrolla la reflexión sobre la práctica docente. Y finalmente, la relación con la familia y la comunidad. Y finalmente, en el cuarto dominio, la competencia 8, que tiene que ver con la reflexión sobre la práctica, y la competencia 9, que desarrolla el ejercicio ético. Este es un mapa muy general. Yo lo que quiero simplemente es que podamos tener una visión panorámica de los contenidos que están en este documento. Y porque, como yo decía hace un momento, esta ha sido la base, ¿no es cierto?, para la construcción de estos estándares de desempeño de los que yo les voy a hablar a continuación. Lo primero que tendría que decir es que la Ley de Reforma Magisterial del 2013 posiciona al marco de buen desempeño docente como un documento referencial tanto para los procesos de formación como para los procesos de evaluación. Y de hecho exige que los procesos formativos se construyan en función a las competencias que están previstas en el marco y de la misma manera que los procesos evaluativos tengan como base estas mismas competencias. Entonces, de ese lugar o de ese rol referencial que le asigna la ley de la reforma magisterial al marco, se desprenden por lo menos dos procesos, que son los que en todo caso tenemos en este momento en la mesa, ¿no? La construcción de los estándares de desempeño y el proceso de evaluación docente. Yo no voy a entrar al tema de la evaluación, como decía, porque eso es lo que va a desarrollar Juliana. Yo voy a entrar a contarles este proceso de construcción de los estándares, pero una cosa previa que tendría que decir es que este es un trabajo que está actualmente en elaboración, en desarrollo. Los estándares no son todavía un documento oficial, mientras que la evaluación, la implementación de la evaluación actualmente está en curso y está normada y está oficializada. Por lo tanto, son dos, si quieren, procesos con estatus distinto, pero que el esfuerzo ha sido por tratar de, en la medida de lo posible, hacerlos dialogar, hacerlos conversar, particularmente en lo que tiene que ver con la descripción en progresiones de los desempeños docentes para el trabajo en el aula, con respecto a los instrumentos de la evaluación docente, es decir, las rúbricas de observación de aula que ustedes van a ver en un momento más con Juliana. Particularmente entre esos dos elementos se ha buscado hacer una conversación, un diálogo permanente para poder, en la medida de lo posible, alinearnos e ir alineando también, como es el objetivo a largo plazo, el ámbito de la formación con el de la evaluación. Dicho eso, yo quisiera concentrarme en explicar un poco cuáles han sido los objetivos de la construcción de los estándares. Un primer elemento que es central es la necesidad de construir competencias o de desarrollar competencias en progresión. Yo decía hace un momento que el marco de buen desempeño docente tiene varias virtudes en el sentido de que logra asentar una mirada sobre el perfil del desempeño docente. Pero al mismo tiempo puede resultar abrumador, digamos, o puede resultar difícil de digerir, particularmente para los docentes, si es lo que se les está planteando como horizonte que deben alcanzar. Entonces, frente a ese contexto, una primera decisión institucional que involucró a tanto las instancias evaluativas como formativas fue pensar en la necesidad de desarrollar estas competencias de forma progresiva, desarrollar niveles de desempeño de las competencias que está planteando el marco,
de modo tal que se pudiera ver cómo estas competencias tenían un desarrollo progresivo a lo largo de una carrera, de una trayectoria o de un proceso de largo plazo en términos generales, de modo tal que pudiéramos pensar que las competencias que plantea el marco tienen un nivel de desarrollo en un momento inicial del ejercicio docente, pero luego a partir de la consolidación de competencias, de la consolidación de la práctica, de estar justamente en el aula y en la interacción permanente con los estudiantes, con las demás instancias que involucran todo el aparato de la institución educativa, se van consolidando y eso da lugar a un siguiente nivel de desempeño y esto así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa idea de base es la que está detrás de la necesidad y de la intención de construir niveles de desempeño para las competencias que el marco de por sí ya está planteando. Ese es un primer objetivo y está muy vinculado, como digo, al interés de poder comunicar con mayor claridad a los mismos docentes lo que se está planteando en el marco. Un segundo objetivo que se desprende del anterior es poder tener un referente común para, yo decía ya hace un momento, la evaluación y la formación. Para la formación inicial también, porque el marco, al describir el ejercicio de los docentes ya en la carrera, debería ser un referente de cuál es la aspiración al terminar la formación inicial. Para la evaluación, por supuesto, en términos de la construcción de diversos instrumentos y diversos mecanismos de la evaluación. Y finalmente para la formación en servicio. Entonces, el objetivo es, como digo, tener un referente común que nos permita pensar ambos procesos de forma paralela, convergente y fundamentalmente con los mismos criterios. Yo quisiera hacer ahí un énfasis brevemente en la cuestión de la formación, dado que los estándares de desempeño se han venido construyendo desde la oficina que trabaja el tema de la formación en servicio. Entonces, aquí de repente les pediría que se fijen en la segunda fila, mostrar lo que se espera como modelo de la formación docente en servicio, ayuda a comprender un poco el objetivo de los estándares de desempeño para la cuestión de la formación. Ustedes pueden ver que tenemos 3 progresiones en esta línea que se entiende como mejora continua, porque lo que se espera es que la formación docente en servicio a largo plazo pueda ser pensada no como, digamos, instancias de formación aisladas, esporádicas y desconectadas entre sí, sino como una trayectoria articulada en la que los docentes, pasando por diversos hitos o itinerarios, vayan especializándose en su ejercicio hasta alcanzar una especialización posterior. Entonces, en ese sentido, esta trayectoria, estos hitos, deberían estar basados en estos estándares del desempeño docente, es decir, en el desarrollo de la progresión. Ahora quiero entrar un poco más a los retos que tuvimos que enfrentar para empezar este proceso de construcción. Lo primero que tendría que decir es que yo decía hace un momento que los estándares son actualmente un proceso en elaboración y de hecho en función a lo que les he mostrado el marco, lo que en este momento se ha trabajado es lo que corresponde al dominio 2 del marco, es decir, lo que tiene que ver con las competencias directamente vinculadas al aula. Ese dominio 2, sin embargo, concentra la mitad de los desempeños del marco. El marco presenta 3 categorías, los dominios que ustedes han visto, las competencias, y además esas competencias se subdividen en desempeños. Y esos desempeños son en total 40, de los cuales 21 están concentrados en el dominio 2. Entonces, una de las primeras preguntas que teníamos nosotros era ¿cómo hacemos para dar cuenta de estos desempeños sin dispersar demasiado la descripción de lo que se espera para un docente? Y digamos, conformando una unidad de partida de las progresiones que no sea tan digamos, difícil de comunicar y de aprender por parte de los docentes. Entonces, frente a eso, lo que planteamos es la competencia, digo, tiene una división en 7 desempeños y el ejercicio fue identificar cuáles eran las, si quieren, conexiones o aspectos comunes entre esos desempeños para dar lugar a lo que se llamó ejes, es decir, unidades intermedias, categorías intermedias entre las competencias y los desempeños que concentraban o destilaban, como alguien nos dijo por ahí, lo esencial del marco. Esto es simplemente un ejemplo para que se pueda ver un poco cuál es la lógica o la dinámica seguida ahí,
pero el resultado final fue la construcción de, para el caso de esta competencia, 3 ejes y para el caso del dominio 2, un total de 8 ejes. Esos ejes son los que pueden ver acá, no voy a entrar ahora a profundizar el detalle de cada uno de ellos, pero lo que quiero hacer notar es que la intención detrás de esto fue unificar o condensar los criterios fundamentales que estaban detrás de los desempeños, y lo que se logró es pasar de 21 desempeños que teníamos en el marco a 8 ejes que se convierten a su vez en 8 categorías que progresan en 3 niveles. Obviamente ese proceso exigía hacer una discusión rigurosa para no despegarnos del marco, justamente, ¿no? Para no construir un marco paralelo, para no empezar a construir competencias adicionales, sino que efectivamente estuvieran vinculadas a la propuesta original, y eso supuso una conversación, un diálogo permanente con varios actores, algunos de los cuales habían estado involucrados en la construcción misma del marco, y también con los especialistas de diversas direcciones del Ministerio, una vez más vinculados a evaluación, a formación y a monitoreo. En cada una de estas láminas se puede ver cómo se desagregan en ejes, ¿no? Para el caso de la competencia 3 son 3 ejes, para la competencia 4 son 3 ejes también, y para la competencia 5, 2 ejes. Este es el panorama general de cómo se ha subdividido este dominio para poder empezar a trabajar las progresiones. Un siguiente elemento fundamental al que nos tuvimos que enfrentar es la cuestión de la decisión acerca de los niveles de desempeño con los que íbamos a trabajar. Estaba claro que lo que queríamos era, a partir de las competencias del marco, poder dar cuenta de cómo esas competencias se desarrollaban en el tiempo, de cómo esas competencias se iban consolidando gradualmente. Pero una primera pregunta que se plantea ahí es cómo dar cuenta de esos desempeños sin que se artificialice, digamos, el desarrollo de esas competencias y respondiendo al mismo tiempo a la realidad. ¿Por qué? Porque el marco, los estándares tienen por definición un carácter proyectivo, ¿no? un carácter ideal, digamos, de lo que se esperaría del desempeño docente. Entonces, más que describir a la manera de una fotografía de la realidad desempeños, entre comillas, negativos y desempeños positivos, se piensan como todos desempeños esperables dentro del sistema educativo, ¿no es cierto? Y eso plantea el reto de cómo pensar una distinción por niveles de estos desempeños. Porque además hay que mantener, y esa fue una de las principales tensiones, una digamos, mirada realista con respecto a lo que ocurre realmente en las aulas. Si estos 3 niveles se planteaban o se plantean como, digamos, absolutamente sólidos en términos teóricos, absolutamente técnicos en función a lo que se esperaría en términos ideales de un desempeño docente, pero no miran lo que ocurre en las aulas, eso al final lo que generaría es un documento totalmente desapegado de la realidad y que no tendría consecuencias reales para los procesos en los que se intenta incidir. Entonces, ese fue tal vez uno de los principales de las principales dificultades para la definición de los niveles, particularmente en este primer nivel que le hemos llamado inicial y que describe a un docente en términos, digamos, teóricos en su ingreso a la carrera, ¿no? Entonces, ahí tal vez estaba el elemento más fuerte, que era cómo hacer para que este docente aparezca como un docente con competencias deseables, con un desempeño deseable, pero que al mismo tiempo se pueda percibir que probablemente hay algunos elementos y algunas aristas que no están totalmente consolidadas y que se espera que en un segundo nivel ya aparezcan, ¿no? Esa discusión también fue amplia y ha supuesto una discusión en cada uno de los ejes que se ha trabajado, pero finalmente la idea ha sido mantener de forma muy sucinta, lo voy a decir, para cada uno de estos perfiles una identidad común, ¿no? En el caso del nivel inicial, la idea es mostrar a un docente que en primer lugar conoce todo lo que tiene que conocer para poder dar paso al desarrollo de los desempeños que se espera que tenga y que los implementa, los desarrolla, si quieren, en el aula de forma más o menos consistente, pero tal vez con cierta rigidez, precisamente por su carácter inexperimentado, ¿no? Y en un segundo nivel es más bien un docente que ya ha consolidado todos estos desempeños y que puede dar cuenta de ellos de forma más o menos sólida. Y en un tercer nivel hablamos de un docente que no solamente los tiene consolidados, sino que puede
manejar fundamentalmente la heterogeneidad de un aula, la diversidad y ser mucho más flexible que en los niveles anteriores. Obviamente esto tiene sus particularidades para cada uno de los ejes, porque cada uno de los ejes tiene su contenido específico, pero esto que yo comento ahora tiene que ver con los perfiles generales que se esperaría que tengan cada uno de esos niveles. Un último punto que tiene que ver con los retos, digamos, que se enfrentó en la construcción de los estándares fue respecto a la estructura, cómo dar cuenta de el desempeño docente sin perder de vista las particularidades de los distintos contextos y de las distintas prácticas. El marco se presenta como un marco para la educación básica en términos generales, es decir, no hace distinciones entre niveles de escolaridad, ¿no?, ni hace otro tipo de distinciones. Entonces, eso presenta también un reto. Hace un momento Cristian hablaba precisamente de las tensiones que pueden haber entre los extremos, ¿no?, entre contextualizar excesivamente y más bien quedarse con un referente muy rígido, muy estandarizado, justamente. Esa es una de las razones por las que se decidió, en primer lugar, tener una descripción general que fuera válida en todos los casos y una segunda parte que son las que hemos llamado manifestaciones, donde lidera con un mayor nivel de concreción y tal vez también de diversidad, tratar de ilustrar lo que se estaba planteando en la descripción general de forma más gruesa. No es algo que necesariamente se haya logrado del todo, de hecho es un proceso que tiene que seguirse afinando, pero la idea, si quieren, en concepto, es poder tener ese ámbito más flexible, más maleable, el de las manifestaciones, para poder ir incorporando gradualmente las distinciones que pueden tener que ver con inicial, primaria, secundaria, con educación intercultural, con la escuela multigrado y así sucesivamente, ¿no? Y también con las distinciones por áreas en términos ideales, ese es un trabajo todavía por desarrollar, ¿no? Y una tercera parte, un tercer elemento en esta estructura son justamente los ejemplos. En un primer momento se pensó en que esta tercera parte debía desarrollarse a la manera de ejemplos escritos, pero conforme fuimos avanzando en el proceso de construcción y fuimos recopilando videos, como les voy a contar a continuación, se vio que en realidad la forma más potente de poder mostrar el desempeño docente y abrir las discusiones al respecto era justamente grabando a los docentes y discutiendo a partir de su práctica y ejemplificando a partir de ahí, ¿no? Entonces, los ejemplos ya vienen a ser casos concretos, ¿no es cierto?, de docentes en el aula que permiten dar cuenta de forma más aterrizada, si quieren, lo que se está describiendo. Ese es un proceso también en elaboración. De hecho, se está planteando ahorita la posibilidad de hacer un recojo más amplio de registro audiovisual a nivel nacional para poder tener un banco que pueda contribuir a este objetivo, tanto para la ejemplificación de los estándares como también para la evaluación. Yo quiero contarles ahora, para terminar esta parte, un poco el proceso de construcción de estos estándares, ¿no? Yo les he dado, si quieren, un panorama general de la estructura y el proceso más en términos conceptuales, pero evidentemente eso no fue así de arranque, ¿no? Supuso un montón de idas y vueltas y de discusiones en el camino, las seguimos teniendo. De hecho, las categorías respecto a los niveles, inicial, experimentado y destacado, continúan en discusión y seguramente lo van a estar más todavía, pero lo que quiero resaltar es que justamente eso ha sido producto de un proceso largo en el que hemos querido darle lugar también al diálogo permanente con los docentes y al trabajo de campo en términos generales. Entonces, esto se inició con un trabajo de gabinete para identificar justamente estos ejes de los que les hablaba hace un momento, y luego se pasó una primera validación, una suerte de investigación preliminar, precisamente planteándoles a los docentes la relevancia de estos ejes para su práctica real, para lo que ellos hacían efectivamente en su práctica. A partir de ahí se hizo una primera salida exploratoria para poder empezar a hacer un recojo más etnográfico, si se quiere, de lo que ocurría en las aulas con estas variables que se habían construido, y tener elementos, insumos, para hacer una primera elaboración de progresiones, ¿no? Entonces, este primer recojo etnográfico se sistematizó, se revisó, se discutió y se hizo una primera elaboración de progresiones que posteriormente salió a campo nuevamente, ya en un trabajo de campo más ampliado, donde se quiso abarcar en la medida de lo posible la diversidad que podemos encontrar en el sistema educativo y además donde por primera vez ahí
salimos a hacer registro audiovisual para poder construir estos ejemplos y además para contrastar lo que habíamos planteado como niveles de desempeño con lo que ocurre en la realidad y validar esas distinciones, cuidando sobre todo que no fueran excesivamente artificiales, ¿no? Que es uno de los principales retos y riesgos al mismo tiempo que uno se enfrenta cuando quiere hacer estas distinciones por nivel. Esto finalmente fue sistematizado para pasar a un proceso de revisión de los ejemplos audiovisuales, para un proceso de revisión del material escrito, discutido también. Tuvimos la oportunidad de tener un par de seminarios interesantes discutiendo precisamente a partir de la evidencia que habíamos recogido y para pasar a alguna etapa ya final de incorporación de todo eso en la redacción final, relativamente final, de este documento para lo que corresponde al dominio 2, ¿no? Y actualmente se está abriendo ya la segunda parte de construcción de estos estándares que tiene que ver con el resto de dominios del marco, ¿no? O sea, la idea es ahora enfrentar el reto de construir los estándares que tienen que ver no solamente con lo que ocurre en el aula, sino con lo que ocurre antes del aula. La planificación es ya lo más avanzado y pensar también en lo que ocurre con respecto al papel del docente en la institución, su relación con los otros docentes, el trabajo colegiado y, por supuesto, su relación con la familia, con la comunidad y todo lo que tiene que ver con la reflexión sobre su práctica. Entonces, ese es el proceso que está iniciando ahorita. Yo decía hace un momento, el documento está en elaboración, lo que quiere decir que por delante le queda todavía una etapa de validación, ¿no? De validación, de discusión interna primero, obviamente, para poder alcanzar consensos alrededor del documento y después también de validación con los docentes, ¿no? De validación con los mismos actores de los cuales se está hablando en este caso. Entonces, eso es, digamos, como el proceso de construcción que se ha seguido. Yo lo que quiero resaltar es la importancia de haber primero apoyado el trabajo en la, digamos, mirada permanente al aula, a lo que ocurre en la realidad, pero además la importancia de haber hecho todo este proceso como un proceso dialogado, discutido, con una interlocución permanente interna a nivel de evaluación y de formación, lo cual plantea un reto muy difícil y, una vez más, insisto, es algo que todavía está en proceso de consolidarse, pero también externa, ¿no? De hecho, el objetivo del proyecto ha sido poder tener interlocutores especializados, ¿no? Asesorías especializadas. Pudimos tener un diálogo permanente con Luis Guerrero, que fue uno de los artífices del marco justamente. Tuvimos también una asesoría importante con Paula Pogré y también tuvimos otro encuentro afortunado justamente con Mide, ¿no? Y con Lorena y con Paulina, y pudimos tener muchos espacios de discusión para ir trabajando y discutiendo alrededor de estos estándares. Entonces, esa interlocución ha sido uno de los elementos centrales para poder ir afinando estos niveles. Yo quisiera, para terminar, mostrarles brevemente un video muy corto para ejemplificar un poco cuál es la idea de estos estándares y qué es lo que se ha querido intentar con este proceso. Yo les comentaba hace un rato que la estructura de los estándares planteaba una descripción general, unas manifestaciones y unos ejemplos. Voy a partir ahora al revés. Voy a mostrarles el ejemplo, voy a mostrarles lo que aparece en el video y después comentarles un par de cosas brevemente ya para cerrar.
ese es… A ver. Esa es una breve muestra, simplemente quería que la miremos para pensar un poco cuál es el… No, ahí ya se ha perdido alguna lámina. Pero simplemente quería que la miremos para pensar un poco cuáles son los, digamos, las potencias que puede tener la construcción de estándares en este caso, ¿no? En este caso de esta docente, lo que se puede ver es cómo, por un lado, se le puede mirar desde el punto de vista de la competencia de clima, ¿no es cierto?, porque se ve con potencia cómo la docente maneja el tema, en primer lugar, de favorecer una intervención de un estudiante que en general no suele participar, pero que ella lo incorpora y el estudiante comete un error, ¿no? Comete un error en la escritura, pero la docente, lejos de, digamos, sancionar ese error, que es uno de los elementos que se resaltan precisamente en esta descripción de este estándar, lo que hace es incorporar su trabajo, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de acogerlo, ¿no es cierto?, y resaltar lo que está, digamos, potente en lo que él ha hecho, ¿no? Y al mismo tiempo esto está vinculado a la cuestión de la competencia 5, de la evaluación, ¿no? Precisamente porque ella puede dar una retroalimentación que no solamente se dirige al niño, sino se dirige al aula en general, recogiendo un poco las potencias que están en él. Lamentablemente algo ha ocurrido con la lámina y se ha perdido por ahí. Yo hubiera querido mostrarles las descripciones, pero de todas formas lo que sí quiero comentarles es que tuvimos la oportunidad en el proceso de, a partir de estas escenas o de estos fragmentos, construir una discusión muy rica mirando precisamente todos los ámbitos y todas las aristas que están implicadas en el desempeño docente. De hecho, este video generó mucha discusión respecto a si la forma en la que ella estaba trabajando el proceso de aprendizaje de la escritura en términos del enfoque didáctico era el más pertinente o no. Y evidentemente esas son las discusiones que se pueden presentar a partir de mirar el desempeño docente. Pero contar con una descripción que dé cuenta de eso en términos progresivos puede contribuir primero a que el desempeño descrito en el marco no aparezca como una tarea inalcanzable y segundo, a poder visibilizar los múltiples elementos que están implicados en el desarrollo del desempeño docente para cada una de estas competencias. Bueno, eso sería todo, les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a Martín. A continuación presentará Juliana Espinosa. Ella es bachiller en Psicología y magíster en Programas Psicológicos aplicados a ámbitos educativos por la Universidad Complutense de Madrid y en Estudios Políticos y Sociales Latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de evaluación a gran escala, habiendo conducido la Unidad de Medición de la Calidad de Perú y participado en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de UNESCO. Del mismo modo, participó en CIMSE, acá en Chile. Actualmente se desempeña como directora de evaluación docente del Ministerio de Educación de Perú, cargo que ejerce desde el 2014. Juliana expondrá sobre la evaluación docente en Perú. Al finalizar, esta presentación va a ser comentada por Lorena Meques, a quien voy a presentar después. Muchas gracias, Juliana. Buenos días. Agradezco a MIDIUCE, a los organizadores de este evento, por el espacio de intercambio que están favoreciendo a nivel de las experiencias de América Latina. Un espacio importante porque realmente requerimos, todos los que estamos trabajando en evaluación docente, aprender de esas experiencias para incorporar, digamos, las lecciones que se van desarrollando. Por ejemplo, después de haber visto la exposición de Silvia con las cifras de México, ya no me voy a quejar en mis evaluaciones. Y bueno, aquí lo que voy a presentar es el desarrollo de las evaluaciones docentes en el Perú, enfatizando en la que nos representa el desafío mayor,
que es la evaluación del desempeño docente. Lo más importante para nosotros es que esto se enmarca en una política de revalorización de la carrera docente, ¿no? Que persigue diferentes objetivos, ¿no? Entre ellos atraer y retener a los mejores docentes al sistema público peruano, contratar docentes motivados, contar con docentes motivados, comprometidos con los niños, con el aprendizaje de los niños, con vocación real de servicio, elevar la valoración social de la carrera, que afortunadamente nosotros estamos haciendo seguimiento a esto y realmente se está mejorando la imagen de la carrera docente, que estaba muy digamos, disminuida, y profesionalizar la carrera docente. Nosotros, dentro de lo que es el componente de evaluación que se establece en la Ley de Reforma Magisterial promulgada en noviembre de 2012, hemos tenido que desarrollar un conjunto de evaluaciones excepcionales que se han dado por única vez para transitar a este nuevo régimen, porque la ley de reforma se plantea como una ley que unifica a profesores que venían de dos regímenes laborales diferentes. Uno, que databa de muchas décadas atrás, la ley del profesorado, que digamos tenía una estructura bastante plana, de carrera, basada principalmente en los años de servicio, y otra que había tratado de ser incorporada en el 2006, que introducía criterios meritocráticos para el ascenso dentro de la carrera, pero el pase era voluntario. Al 2012, menos de un 20% de los profesores nombrados se habían pasado voluntariamente a esta carrera meritocrática. Entonces se establece una ley de reforma magisterial que unifica estos dos regímenes, ¿no? Con base en la meritocracia, y establece para ello un conjunto de evaluaciones regulares que deben ser desarrolladas. Lo que son las evaluaciones de ingreso a la carrera o nombramiento, las evaluaciones para ascender en la nueva carrera, que tiene 8 escalas, las evaluaciones de acceso a cargos de desempeño laboral dentro de la carrera, como son ser director de escuela o ser director de las unidades de gestión educativas locales, y el cuarto tipo de evaluación, que es la evaluación del desempeño docente de los profesores que están en las aulas. Entonces nosotros, en lo que va de estos 3 años de implementación, empezamos a implementar las evaluaciones desde el 2014, ya hemos hecho 9 operativos de evaluación. El conteo de las evaluaciones es varía, porque en algunos operativos hemos aprovechado para hacer más de una evaluación. Entonces hemos hecho 9 operativos, en verdad hemos hecho 10, porque el domingo, antes de ayer, por eso estoy un poco cansada, el domingo hemos tenido una evaluación a 209.000 personas para el ingreso a la carrera, o sea que ya serían 10, digamos en materia de concursos tenemos 12 evaluaciones concluidas. Hemos evaluado más de 500.000 personas ya, o sea, eran 500.000 hasta el domingo, más las 200.000. Y tenemos procesos convocados para este año y procesos por convocar este año. O sea, un poco también me identificaba con la experiencia en México cuando decían que el nivel de ambición de las leyes a veces no considera o presupone un nivel una fuerza de implementación que no necesariamente está instalada, y que, bueno, tenemos que, por mandato de ley, ir asumiendo, ¿no? Bien, entonces, de esos tipos de evaluaciones, la que nos convoca ahora es la evaluación del desempeño docente. Antes que nada,
quiero simplemente señalar que las evaluaciones de ingreso a la carrera, las evaluaciones de ascenso y de acceso a cargos, tienen una primera etapa donde se evalúan conocimientos específicos de las especialidades de los profesores, ¿no? De modo que los profesores a lo largo de su carrera van a pasar por varias evaluaciones de sus conocimientos. De esta manera, ya en la evaluación de desempeño docente no se ha incluido una evaluación o prueba de conocimiento, sino que lo que queremos es evaluar el desempeño en el ejercicio del cargo docente, planteándonos como objetivo principalmente cumplir una función formativa. O sea, lo que nosotros queremos es que esta sea una evaluación transformadora de las prácticas de los profesores en sus escuelas, en sus aulas. Si no logramos eso, sentimos que la evaluación no habrá tenido sentido. O sea, si la evaluación no transforma, no ayuda a mejorar, no tiene sentido invertir tantos recursos en hacerla. Por eso, puestos en las decisiones, hemos tratado de relevar por sobre todas las cosas esta función formativa, articulando, como ha explicado Martín, al marco del buen desempeño docente de la evaluación, y también ofreciendo los instrumentos de observación, digamos, instrumentos comunes para lo que es el seguimiento, la formación, la propia evaluación docente. O sea, nosotros hemos logrado que por primera vez el Ministerio de Educación deje de operar como un conjunto de oficinas independientes, que cada una tiene su instrumento, y hemos conjuntamente con el área de formación docente, logrado que exista un instrumento común para la observación del aula, común para la evaluación del desempeño docente, para los procesos de acompañamiento, para los procesos de seguimiento. Y otra cosa que hemos apostado es por abrir todos los instrumentos, los criterios de evaluación, los manuales, todo, hacerlos públicos para que los profesores los conozcan, reflexionen sobre ellos, discutan sobre ellos, porque nosotros realmente la apuesta que tenemos es del conocimiento, del manejo, de la reflexión, de la discusión de los criterios de evaluación, de estas progresiones que están planteadas para la evaluación, es que se va a fortalecer también al profesor. Entonces, digamos, esa es una apuesta que hemos hecho, ¿no? Abrimos todo. Además, había un dato adicional, que era que no se podía evitar que se generara un mercado negro, porque a diferencia de las pruebas de conocimientos, que sí siguen rigurosas medidas de seguridad, porque las aplicamos en locales de evaluación, cuando vean cómo es la evaluación del desempeño docente, verán que es una evaluación descentralizada, en la que participan miles de personas. Entonces, haber retenido los manuales, los criterios de evaluación, no iba, digamos, lo que iba a generar era un mercado negro de filtro, donde se iba a filtrar este material, y más bien nosotros lo que hemos hecho es diseñar todo pensando que los profesores lo van a leer y van a acceder a ello y van a poder fortalecerse desde esa lectura. Si nosotros logramos que los profesores mejoren su desempeño leyendo estos materiales, en buena hora estamos logrando el objetivo. No queremos levantar un diagnóstico y sacar, no, lo que queremos es que como parte del proceso de evaluación articulado, un proceso de trabajo de un marco más amplio, que es como el marco de los estándares de desempeño, los profesores se fortalezcan y mejoren. Y la última medida, evidentemente, es dar retroalimentación específica a los profesores respecto de su desempeño, y ahí nosotros también tenemos una política de preservación de la imagen del profesor, de modo que en los concursos que hemos realizado, generalmente lo que hacemos es publicamos
los ganadores, publicamos a los que les va bien y a los demás les damos sus resultados confidencialmente de forma personal. Ahora, en el caso de la evaluación de desempeño docente, también estamos disponiendo que los resultados sean entregados confidencialmente, de forma personal al profesor y a las autoridades para fines formativos de investigación o de evaluación de programas, ¿no? Bueno, además de ser formativa, hay que decirlo, es obligatoria, al menos cada 5 años, todo profesor que está con aula a cargo debe pasar por una evaluación. También hemos ampliado este periodo, en la versión inicial de la ley decía 3 años, MIDIUC nos había recomendado poner 5, ya hemos logrado hacer la adecuación cuando hemos visto realmente el desafío de implementación que había. Es descentralizada y quienes evalúan son comités de evaluación con miembros capacitados, ¿no? Para esto. Y de hecho la observación de aula, que comentaré inmediatamente, es un instrumento para el cual no solo se requiere capacitación, sino certificación. La evaluación del desempeño docente es la que genera más preocupación entre los profesores, porque es de todas las que tenemos que implementar, la única que tiene, en caso de una desaprobación por 3 veces consecutiva, la consecuencia de perder el nombramiento. Entonces se plantea en un ciclo trienal una primera evaluación ordinaria que la dan todos los profesores, por ejemplo, de una cohorte que puede ser, este año vamos a empezar con los profesores del nivel inicial de las escalas superiores, todos la tienen que dar, es obligatoria, y si hay gente que desaprueba, pasa una capacitación del ministerio y da una evaluación extraordinaria, y así hasta 3 oportunidades. Si hubiese alguien que desaprobara las 3 veces consecutivas pese a los procesos de capacitación, de acuerdo a la ley, esa persona pierde el nombramiento. Aquí está el plan de implementación que hemos propuesto. Como ven, vamos a empezar este año por el nivel inicial, por los profesores de las escalas superiores. Eso también lo estamos haciendo. Queremos probar los procedimientos y para ello hemos trabajado con un grupo más pequeño, ¿no? Que es los profesores del nivel inicial, de las escalas 3 hacia arriba. Y eso también nos va a facilitar un aspecto de la implementación, porque los comités de evaluación están integrados por el director de la escuela. En el caso de que haya subdirector, que es una cosa que a veces, un cargo que muchas veces no hay, pero de haber subdirector, el subdirector y un docente, que es un evaluador par, un docente par, que es de otra escuela, ¿no? Entonces, y si no hay el subdirector, es el director con 2 docentes de otras escuelas que tienen que cumplir el requisito de ser al menos de la misma escala que las personas a las que van a evaluar. Entonces nosotros vamos a tener que hacer toda un despliegue para poder identificar a los profesores que van a integrar a estos comités, ¿no? Fuera de su horario regular de trabajo, digamos. Y para ello hemos pensado que cuando estemos evaluando las escalas donde naturalmente esto es como una pirámide, ¿no? En la medida, las escalas 1 y 2 son la base de la pirámide, son masivas. Entonces, lo que estamos buscando al dividir así en 2 años cada nivel, es que cuando toquen los de las masivas del nivel 1 y 2, ya hayamos evaluado a los de las escalas superiores y podamos incluir solo aquellos que han superado su propia evaluación en los comités, ¿no? El año, luego, a partir del 2018-2019, empezaremos con primaria y la educación básica especial, y el 2020-2021 secundaria y educación básica alternativa. En el Perú hay alrededor de 230.000 docentes nombrados en el sector público que serían los sujetos a evaluarse en estas evaluaciones de desempeño. Respecto al modelo de evaluación, lo que voy a presentar es el que vamos a implementar este año, que es el modelo de evaluación del nivel inicial.
Lo que estamos recogiendo son 12 desempeños que son sustantivos o fundamentales para la práctica docente, basándonos naturalmente en el marco del buen desempeño. Mediante 4 instrumentos: la observación de aula, la pauta de gestión del espacio y la encuesta a familias, y la pauta de valoración del compromiso y la responsabilidad. Todos estos instrumentos ya son públicos, están en la página web del Ministerio de Educación. Incluso los manuales para su aplicación también, los que ya han salido son públicos y los que están por salir lo serán también. La primera es la observación de aula. En el caso del grueso de profesores de inicial, observación de aula es el instrumento principal, constituye la mitad del puntaje del profesor. Una decisión que se ha tomado es que la observación se realice en una fecha que el profesor conozca de antemano, ¿no? Esto para que el profesor pueda hacer el despliegue o demostrar lo mejor que puede hacer. Se desarrolla a lo largo de una sesión de 60 minutos, eso lo hemos piloteado y era la extensión de sesión que permitía con certeza calificar bien los 6 desempeños que se recogen a través de este instrumento. Y está a cargo necesariamente un observador certificado. Nosotros hace 2 domingos hemos evaluado a más de 13.000 directores de escuela. Hemos capacitado en este instrumento, la capacitación para la certificación toma 4 jornadas completas, 3 de ellas presenciales, una de un trabajo que se hace con material virtual, 4 jornadas completas de preparación solo en el instrumento de aula para entender las progresiones de las rúbricas y cuando uno ya ha pasado por ese proceso, además recibe un material de preparación para la certificación con filmaciones de clases completas reales, máster codificadas, con el manual, que es un documento bastante detallado de cómo calificar. Las rúbricas son estas. ¿No? Acá está, digamos, lucen así, ¿no? Tienen una definición, el título, una definición general de lo que buscan evaluar y 4 niveles de desempeño con las descripciones de lo que se espera que el profesor demuestre en cada nivel y se leen de derecha a izquierda, o sea, del nivel 4 para atrás. Y los profesores lo que tienen que hacer es, las personas que la van a aplicar son capacitadas en estas jornadas de capacitación que se hacen de acuerdo a un guión y con material ya definido por el ministerio y dan un examen donde califican sesiones completas y se contrasta las calificaciones que ellos han puesto a las sesiones completas y se ven los niveles de consistencia y de acuerdo a los niveles de consistencia el profesor se logra certificar si es satisfactorio, el director, perdón. Entonces hemos aplicado un examen de certificación el domingo antepasado a más de 13.000 directores y tienen una segunda oportunidad para certificarse. Si el director que integre el comité no se certifica, el Ministerio de Educación va a asegurar un observador externo certificado, porque el profesor tiene que tener confianza en que el instrumento está siendo bien aplicado también, ¿no? Ahora, esto también nosotros lo hemos discutido con el sindicato de maestros. Nosotros presentamos ante el sindicato en un par de reuniones la propuesta de evaluación, ¿no? Y ellos, esto fue, digamos, un logro que salió a partir de una iniciativa de ellos, porque si el profesor sale mal evaluado en la observación de aula, en la primera observación de aula que está a cargo de su director,
tiene una segunda oportunidad en la que ya van 2 observadores certificados para asegurarnos de que realmente hay un problema de desempeño. A veces estamos también lidiando un poco como sistema con las desconfianzas y la cultura de desconfianza que hay de unos actores ¿no? y de otros. Los directores son profesores de carrera. Son profesores que están dentro de la carrera y que han accedido al cargo mediante concurso, o sea, saben, ellos mismos han tenido experiencia en el aula, ¿no? Pero igual, aún con eso, a veces los profesores tienen algo de desconfianza y tenemos estas 2 aplicaciones para asegurar que la aplicación sea la correcta. Bien, aquí los 6 desempeños que se evalúan rápidamente. El primero sí involucra el profesor a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, si maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje, si promueve el razonamiento y la creatividad o el pensamiento crítico como habilidades de orden superior que deben ser desarrolladas, si evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza de forma pertinente, si propicia un ambiente de respeto y proximidad, y si regula positivamente el comportamiento de las aulas, propiciando reflexión en los niños, evitando mecanismos negativos o de maltrato en el trabajo en el aula. Entonces tenemos 6 aspectos que se recogen, los 2 primeros más ligados a la gestión, ¿no? Del recurso, digamos, 2 del medio más pedagógicos y 2 relacionados bastante al clima. Bien, el segundo instrumento es una pauta de observación por inspección de cómo gestiona el profesor los materiales y el espacio de aula dentro de lo que solo valoran indicadores que están bajo la responsabilidad de él. Ahí sí se va a llegar un día que no está previsto por el profesor y van a pedirle al profesor que les muestre cómo tienen dispuesto el salón. Estos ya son instrumentos específicos del nivel inicial. Acá lo que se ve es si el profesor, por ejemplo, mantiene el espacio organizado para el trabajo en sectores, aspectos que son importantes como que los implementos, cualquiera que sea que haya dentro del salón, estén al alcance de los niños para favorecer su autonomía, que no hayan elementos que pongan en riesgo la integridad de los niños, porque son niños de 3 a 5 años. Entonces, una serie de condiciones que un profesor de inicial debe asegurar. No le estamos evaluando si hay una ruptura en la estructura, si hay una fisura en la estructura, porque eso no es responsabilidad de él, pero sí, si por ejemplo no puede haber un cable expuesto, no puede haber un vidrio roto, no puede haber un mobiliario que ponga en riesgo la integridad de los niños, eso sí se está evaluando. Después hay una encuesta a las familias que evalúa en qué medida ellas perciben que el profesor se comunica de forma satisfactoria con ellas, ¿no? Y si conoce y atiende satisfactoriamente a las necesidades de los niños. Acá, con preguntas muy sencillas, estamos recogiendo el nivel de satisfacción que tienen las familias respecto de ese docente. Se aplica al conjunto de las familias. También a veces nos han preguntado, ¿pero qué pasa si hay una que me tiene ojeriza? Entonces, no, por una opinión no se altera la evaluación, sino que es una evaluación de la opinión del conjunto de las familias, es anónima. Y bueno, y hay un cuarto instrumento que es la pauta de valoración del compromiso y la responsabilidad docente, que evalúa 2 desempeños. Si cumple con la responsabilidad, y ahí principalmente lo que se mide es si cumple con responsabilidad su horario de trabajo. En Perú tenemos un problema serio de incumplimiento de los horarios de trabajo, especialmente en zonas rurales. Y si planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo lo planifica. Y por otro lado, se evalúa otro desempeño que tiene que ver en qué medida muestra compromiso con la comunidad escolar, y ahí se está viendo el nivel de innovación que está planteando y cómo se relaciona con los otros integrantes de la comunidad escolar. Entonces, aquí tenemos el modelo completo de la evaluación del desempeño de los profesores de 3 a 5 años. Esto ya es público, lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Educación, Evaluación Docente. Y como aprecian, entonces la observación de aula constituye la mitad y los otros 3 instrumentos aportan la otra mitad.
La calificación es un promedio simple. También hemos buscado formas de calificación que sean, o sea, estamos cuidando mucho el tema de la comunicación con los profesores, que ellos puedan entender también fácilmente cómo son, cómo es el proceso de evaluación, ¿no? Es el promedio simple. Cada uno de estos 12 desempeños se califica del 1 al 4. Del promedio simple se obtiene el puntaje final del profesor. Y hay dos condiciones para superar la evaluación. Una es aprobar la observación de aula. Y ahí, a su vez, se piden dos condiciones. Una es un promedio en la observación de aula, en estos 6 desempeños que se evalúan, de 2.6 o superior, y que en dos rúbricas en dos de las rúbricas no estén en el nivel más bajo, sino en nivel 2 o superior, que son la rúbrica de respeto y la rúbrica de comportamiento. Ya, aquí simplemente el promedio lo hemos establecido de modo que el profesor puede tener áreas de desarrollo, áreas para mejorar, pero en el conjunto, en la mayoría de desempeños debe estar en un nivel satisfactorio, porque dentro de nuestra escala, el nivel 1 es un nivel muy deficiente, el nivel 4 es un nivel destacado y el nivel 3 se considera que es un nivel satisfactorio básico, el 2 es uno en proceso. Entonces, el promedio no se está fijando en el nivel 3 ni siquiera, sino en el nivel, sino en 2.6, que quiere decir que podría tener un par de áreas por mejorar en desarrollo, pero sí se exige que no esté en el nivel más bajo en las rúbricas de respeto y de comportamiento, porque creemos que profesores en ese nivel muy deficiente pueden poner en riesgo la integridad de los niños. De inmediato los vamos a mandar a capacitación y próxima evaluación. Y el segundo criterio es aprobar el punto de corte al conjunto del puntaje, que ahora sí se suman los 12 y se divide entre 12, y también es 2.6 o superior. De nuevo, pueden haber áreas en desarrollo, en proceso, pero en conjunto el profesor tiene que estar en un nivel suficiente, satisfactorio. Las consecuencias de estos resultados es que si el profesor aprueba, queda habilitado para el ascenso. O sea, en la medida que nosotros vayamos implementando las evaluaciones de desempeño, se van convirtiendo en un requisito para poder presentarse al concurso de ascenso. Y si no aprueba, va a recibir una capacitación de 6 meses al año siguiente, o sea, los que se van a evaluar este año que no aprueben van a recibir una capacitación de 6 meses y pasan por la primera evaluación extraordinaria. Esas son las consecuencias. Bien, creo que me he excedido del tiempo, pero simplemente decir que la apuesta que nosotros tenemos es una apuesta por la mejora, la formación y la transformación de las prácticas. Estamos trabajando para que eso se entienda también entre los profesores, y en la medida que estamos teniendo contacto directo con ellos y conocen la propuesta, van llegando a una aceptación, ¿no? Quedan tranquilos, porque sí, el tema de la información a los maestros es fundamental, ¿no? Ellos, claro, al tener esta evaluación, consecuencias negativas posibles, generan cierto nivel de ansiedad, ¿no? Pero en la medida que ellos ya saben que van a tener acceso a los instrumentos, van a conocer la fecha en la que van a ser observados, sienten la transparencia y ven que también esto es el tipo de evaluación que ellos estaban reclamando, una evaluación de su desempeño. Muchas gracias. Muchas gracias a Juliana. A continuación comentará ambas presentaciones Lorena Meques, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica y magíster en evaluación del Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Fue directora del CIMSE entre el 2003 y el 2008 y ha sido consultora para la OCDE, el BID, la UNESCO y el Banco Mundial en materia de estándares de evaluación educacional y formación inicial de profesores.
Actualmente se desempeña como coordinadora de Media Internacional y como consejera del Consejo Nacional de Educación en Chile. Bueno, muy buenos días. Voy a ser más breve porque esta intervención compite con el café y estoy muy consciente de eso. No hay dónde perderse. Bueno, pero no tan breve que no haga justicia a nuestros ponentes que acaban de presentar. La experiencia, que es bastante nueva, peruana, en desarrollo de estándares de desempeño docente y de la evaluación docente, ofrece varias características que resultan bien interesantes para este conjunto de evaluaciones que estamos presentando hoy día y de experiencias en la región. Por lo menos es en mi opinión, y he tenido la suerte de conocerlas un poquito más de cerca. Lo primero que resulta muy destacable de esta experiencia es el esfuerzo de articulación que se nota. No es casual que aquí esté el responsable de la elaboración de los estándares de desempeño y también la responsable de la evaluación docente. Entonces, hay una clara intención de articular la política. No solo hay un desarrollo mancomunado de los estándares de desempeño y de la evaluación, sino que también muy articulado con la formación de profesores. Si bien esto está partiendo y no está consolidado aún, es claro este esfuerzo de coherencia, de transmitir un mensaje coherente a los profesores. Por ejemplo, ellos han ido desprendiendo estándares para la formación inicial y para los distintos niveles de desempeño o niveles de desarrollo profesional. Es un solo documento para la formación inicial, para la docencia en servicio, el mismo documento que inspira la evaluación docente y el mismo que da una visión de cómo progresa el desempeño de la profesión. Entonces, primera cosa que llama la atención, hay un marco de competencias que es articulado, y que se desprende o se destila del mismo marco del buen desempeño docente. También es muy coherente y articulado esta noción de que al describir estos estándares en progresión, que eso es algo que todavía en Chile no tenemos, es decir, hay una descripción de niveles. ¿Qué pasa con cómo se ve la docencia cuando está comenzando? ¿Cómo se ve la docencia de un profesor experimentado? ¿Cómo se ve la docencia de un profesor destacado? Y eso está descrito, o va a estar descrito oficialmente. Eso articulado con la oferta de formación, es decir, una formación que apunta no a cursos aislados, como decía Martín Málaga, sino que es atingente al nivel de desarrollo de esa competencia para ese profesor. Otro ejemplo de articulación es que son estándares que para describir su nivel de desempeño recogen evidencia de su salida de terreno, pero también se nutren de lo que va aportando la evaluación y la evidencia que muestra de cómo se desempeñan los profesores. Entonces, bueno, el primer título es articulación y coherencia. Respecto de la evaluación, es muy interesante que ellos han optado por un modelo de evaluación bastante interna a la escuela. O sea, es externa porque los aspectos observados y los instrumentos son elaborados por el Ministerio de Educación, pero la observación está a cargo de los directivos de la escuela. Eso representa muchísimos desafíos porque evidentemente va a estar cruzado por la naturaleza de la relación entre el director y el profesor, que si es, bueno, tendrá distintas consecuencias si es buena o si no es tan buena, y sin duda que se puede afectar de algún modo la objetividad porque no hay tal vez la suficiente distancia entre ese director y el profesor, pero es una apuesta muy interesante el que se forme a los directores en cómo observar las aulas. O
O sea, a propósito de tener que implementar la evaluación docente, los directores tienen que certificarse como observadores de sala de clase. Y probablemente para muchos de ellos por primera vez hacer distinciones de cuál es el mejor tipo de intervención para promover la creatividad de los estudiantes, cómo tiene que ser la retroalimentación en sala de clase y tener la experiencia de observar a sus profesores. Entonces, no es trivial. Probablemente para muchos de ellos por primera vez se van a tener que certificar como observadores de la práctica pedagógica y es una apuesta bien audaz la de Perú, interesante, que en el fondo podríamos decir con la disculpa o con el pretexto de la evaluación docente se forma a los directores. De los estándares, muy interesantes, son pocos los países que han hecho esta opción de describir los estándares no solo como un marco general del desempeño ideal, sino que describir la progresión. Y eso tiene todo tipo de beneficios muy interesantes para los docentes que van a poder ver un horizonte de desarrollo. No solo es el ideal, sino que es un horizonte de desarrollo con distintas etapas de desempeño, con oferta formativa articulada. Y para poder hacer esto, que lo hayan hecho recogiendo evidencia de terreno, tal como aparece aquí. La descripción de estos niveles progresivos se nutre de videos a profesores, se nutre de entrevistas y mucho protagonismo de los profesores. No se dijo acá, no se mencionó, pero sabemos, tenemos información privilegiada que también este marco de estándares progresivos pretende darle su espacio al conocimiento disciplinario y pedagógico de los profesores y describir cómo ese conocimiento también puede progresar. En la tarde se va a tratar el tema de cómo evaluar el conocimiento pedagógico y disciplinario. Y esto también es interesante porque en la región tendemos a eludir un poco, a tenerle un poco susto a que se evalúe el conocimiento y con eso perdemos un mensaje muy importante, que es que el desempeño docente requiere un conocimiento muy especializado y muy propio. Y eso tendemos a tenerle un poco de miedo, pero los estándares van a hacer esa descripción de la progresión en esa dimensión. Bueno, por último, tal vez el mayor desafío de Perú es, como para muchos de nosotros, poder balancear esta función formativa que se han propuesto con las altas consecuencias que va a tener la evaluación, que si bien hay varias oportunidades, etcétera, pero ahí la pregunta es si es posible que convivan esas dos funciones en el mismo sistema y armónicamente. Probablemente es un desafío para todos los sistemas de evaluación de la región y con eso termino para que podamos ir a tomar café en paz. Okay. Ahora los queremos invitar a un café fuera del salón y nos vamos a reencontrar en 10 minutos, es decir, a las 12, para continuar con nuestro seminario y con la experiencia de Colombia que será comentada por Beatrice Ábalos, Premio Nacional de Educación. Muchas gracias.